Hola a todos. Gracias por dar clic en este video. Eh, Soy profesor de la UAM Iztapalapa y durante la contingencia del COVID-19 estoy haciendo estos videos porque estoy dando un curso, de hecho, pero no en la UAM, sino en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estoy dando un curso de teoría de la medida y entonces, uno de los temas que hay que ver es esta función de Cantor, ¿no? La que le llaman usualmente la escalera del diablo. Eh, Pero pues busqué videos en YouTube y no me parecieron satisfactorios, o al menos no dan las cosas como a mí me gusta. Entonces, como a mí me gusta hacer las cosas como yo quiero, pues básicamente se me ocurrió hacer un video de esto. Espero les interese. Entonces voy a construir esta función y ver algunas de las propiedades básicas de ella. Entonces, bueno, lo primero que necesito para definir la función de Cantor es definir el conjunto de Cantor, ¿no? Y aunque pues esto es un tema como anterior, ¿no? Creo que me gustaría dar todos desde el principio, ¿no? Entonces vamos a empezar definiendo el conjunto de Cantor. Antes de definir el conjunto de Cantor, nada más aclaro esta notación. Omega para mí son los números enteros a partir del cero y n es el conjunto de enteros positivos, ¿no? No voy a entrar en la discusión de cuáles son los naturales y cuáles no son los naturales, nomás son omega y n. ¿Sí? Bueno, y entonces aquí dice en esta diapositiva conjunto de Cantor 1. Esto es porque esta va a ser la primera aproximación al conjunto de Cantor y después voy a ir refinando más la descripción del conjunto de Cantor para que sea fácil definir la función de Cantor. Entonces, la primera descripción más sencilla del conjunto de Cantor es decir, bueno, es que el conjunto de Cantor es construir omega conjuntos y luego intersectarlos, ¿no? ¿Cuáles omega conjuntos? Pues el primero es el intervalo 0,1 en los números reales, ¿no? Ese va a ser el C0. Después de esto, seguramente ya conocen esta construcción, ¿no? Lo que se hace es dividir el intervalo 0,1 en tres partes, ¿no? Y cortan la parte de medio. Entonces todo esto que quedaba en medio lo quitan, ¿no? Y ese es el C1. Bueno, el C1 es la unión de dos intervalos, ¿no? Entonces ahí están los extremos de esos intervalos. Luego, después de esto, pues lo que hacemos es repetir esta construcción a cada uno de los intervalos, ¿no? En el C1 hay dos intervalos, entonces lo dividimos en tres y quitamos lo de en medio, ¿no? A cada uno de los dos, y entonces nos quedan dos intervalos en cada lado, entonces en total 4. Y ahí están los extremos, ¿no? Podemos decir exactamente cuáles son los extremos. Bueno, y ese procedimiento se repite omega veces, ¿no? Y toma la intersección de todo eso y ese es el conjunto de Cantor, ¿no? Bueno, esta es una descripción sencilla del conjunto de Cantor, ¿no? Eh, Ahora, algo que quiero hacer es usar una notación explícita sobre... Quiero ponerle nombre a todos estos intervalos, ¿no? Y entonces para eso lo más fácil o lo más conveniente es usar esta notación de las sucesiones finitas, ¿no? Bueno, pues esto seguramente ya lo conocen, ¿no? Pero bueno, lo voy a decir. Tomen un conjunto S y un número natural, bueno, un elemento de omega, perdón. Eh, S a la n va a ser el conjunto de todas las sucesiones ordenadas de S con longitud n. Bueno, eso pues ya lo conocen, ¿no? Cuando dice uno Rn, los espacios euclidianos, pues es esta idea, ¿no? Pero bueno, yo estoy diciendo, si se fijan, para n en omega, ¿no? Entonces pues también ese cero existe, ¿no? Ahora, ¿cuál es sucesión? S a la cero existe. Entonces, ¿cuáles son las sucesiones ordenadas de elementos de S con longitud cero? Pues sucede que hay una, ¿no? Es la sucesión vacía, ¿no? Entonces voy a usar el vacío como la sucesión vacía y es el único elemento de ese cero. Ahora, S a la menor que omega es la unión de todos los Sn con n en omega, ¿no? Esa es notación de teoría de conjuntos. Y pues básicamente ese es el conjunto de todas las sucesiones finitas, ¿no? Y necesitamos una operación que es la concatenación, ¿no? Entonces, si yo tengo ya una sucesión, ¿no?
de longitud n y tengo otro elemento de el conjunto S, pues puedo formar la sucesión S concatenada con A, que es simplemente tomar las mismas entradas de S y al final le pones A, ¿no? Y entonces esta es una sucesión de tamaño 1 más, ¿no? Bueno, entonces también se pueden definir las sucesiones de elementos de S enumeradas por omega, ¿no? Entonces, bueno, entonces si tienen una sucesión numerada por omega, pues es una sucesión de este estilo, ¿no? S0, S1, S2 y pues no bueno, usa todos los números en omega, ¿no? Bueno, ahora en particular nos interesa el caso en el que S es el conjunto D, que le voy a llamar D, a veces se le llama D, que es el conjunto que tiene el 0 y el 1 únicamente, ¿no? Entonces en ese contexto todas estas sucesiones van a ser sucesiones de ceros y unos, ¿no? Esas son las únicas que me van a interesar por ahora. Bueno, entonces con esta notación podemos mejorar un poco la descripción del conjunto de Cantor que teníamos, ¿no? Porque fíjense, lo puedo decir así. Pues el C0 voy a definir también lo que es el J vacío, ¿no? Que es el intervalo 0, 1, ¿sí? Recuerden que el vacío es una sucesión de longitud 0. Entonces ahí ven lo que a dónde voy, ¿no? Dado una n, Cn va a ser la unión de una colección de intervalos cerrados ajenos por pares, ¿no? O sea, cualquiera dos son ajenos. Su intersección es vacía. ¿Sí? Y los intervalos van a estar enumerados por las sucesiones de longitud n de ceros y unos, ¿no? Recuerden, ya acabo de decir que es el conjunto que tiene el 0 y el 1. Y el conjunto Cn más 1 es un subconjunto de Cn. Ahora, si tienen una sucesión de longitud n y tienen uno de los intervalos, ¿no? Justo de esta colección, a este intervalo pues tiene como dos intervalos sucesores, ¿no? Fíjense, estos dos intervalos que son, bueno, son J, el subíndice es 0 concatenado, S concatenado con 0, y el otro su subíndice es S concatenado con 1. Entonces estos dos intervalos están en el siguiente nivel, ¿no? Están en Cn más, o sea, son de los de Cn más 1. Y si se fijan, aquí simplemente por la notación, si Js es el intervalo que va entre A y B, pues entonces este concatenado con 0 es como tomar la tercera parte del intervalo AB, y este es como tomar la tercera, o sea, si divides en 3, la última parte del intervalo. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, de principio, así podríamos, yo describiría el conjunto de Cantor de una manera más explícita, así, ¿no? El dibujo está bien, pero pues esta es una descripción exacta de lo que es el conjunto de Cantor, ¿no? Y lo que dice aquí abajito es que, pues, de hecho voy a irme más profundamente a esto, ¿no? Voy a decir que cada J de S lo puedo escribir de manera explícita, ¿no? Bueno, pero antes de eso vamos a ver esta notación cómo funciona, ¿no? En el dibujito. Entonces tomamos el dibujito que había hecho al principio y decía, bueno, el C0 es un intervalo 0, 1, ¿no? Y pues lo que estamos obteniendo es que el J vacío es este intervalo, ¿no? Ahora el C1 es la unión de dos intervalos, ¿no? Es el J con subíndices, la sucesión 0, o sea, este es como un elemento, este que acabo de señalar aquí es como un elemento de D a la 1, ¿no? O sea, es nada más o el 0 o el 1, ¿no? Es el 0 o aquí está el 1. ¿Sí? Entonces, este J vacío lo dividí en dos intervalos. Bueno, quité la parte del medio, ¿no? Pero me quedo con dos intervalos en el siguiente nivel. Y después, pues vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Pues este intervalo J0 lo voy a dividir en 3, quito la mitad y el de la izquierda le pongo J00 y el de la derecha J01. Igual aquí, ¿no? Este J1 hago el procedimiento de cortar la parte de en medio
y me quedan dos, J10 y J11, ¿sí? Entonces, bueno, así es como funciona esta notación que di, ¿no? Y si se fijan en, bueno, lo que es la diapositiva anterior, esto que escribí aquí es la descripción de este procedimiento, ¿no? Bueno, y entonces aquí algo importante es que esto, pues básicamente están codificando el conjunto de Cantor, ¿no? Entonces, el 0 y el 1 lo pueden pensar como una instrucción, ¿no? El 0 es como decir vete a la izquierda y el 1 es vete a la derecha en cada paso, ¿no? Por ejemplo, están aquí, vete a la izquierda, pues es este que empieza con 0. Luego vete a la derecha, pues este 0 es que el 0, 1, ¿no? Bueno, solamente voy a decir de esto que pues todos los conjuntos, los elementos del conjunto de Cantor se pueden de hecho codificar de esta manera, ¿no? Entonces no, en este video no me importa mucho eso, pero bueno, lo menciono, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos esa aproximación del conjunto de Cantor, ¿no? Bueno, o sea, una cosa más explícita, pero todavía quiero que sea más explícito, ¿no? Y entonces para eso necesito recordar esto. Seguramente muchos ya se conocen esto, pero lo voy a repetir para que el video sea completo. Tomen un número entero mayor que 1, ¿no? Y entonces, bueno, esto es la representación en base B. Entonces lo voy a decir nada más para enteros entre 0 y 1, ¿no? Entonces todo entero entre 0 y 1 se puede expresar como una serie de este estilo, ¿no? Donde estos x1, x2, etcétera, son dígitos, ¿no? En base B, entonces son números enteros entre 0 y b menos 1. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Entonces, bueno, esto supongo que ya lo conocen, ahí lo que dije, ¿no? Los xy son los dígitos de x en base y. Algo muy importante en esta expresión de base B es que pues estas expresiones son únicas excepto en un caso, ¿no? Y aquí voy a decir exactamente cuál es este caso, en que dos expresiones podrían darte el mismo número, ¿no? Pues piensan que son dos números con dígitos xy y y, ¿no? Entonces, si pasa lo siguiente, entonces x es igual a y, a pesar de que no sean las mismas expresiones. Que existe un número n, o sea, un número en el conjunto n, o sea, uno de estos dígitos, o sea, una de las posiciones más bien, tal que para los dígitos anteriores de m, tanto x como y tienen los mismos dígitos. ¿Sí? Luego el xm, o sea, en la posición m, el xm es exactamente ym más 1. ¿Sí? Después de esto, para cualquier dígito o cualquier posición después de la m, el xy es 0. ¿Sí? Y el y es b menos 1. Bueno, entonces, si quieren entender bien esto, pues es básicamente lo que pueden pensar es cuando ve el caso más conocido, más bien, es b igual a 10, ¿no? Porque manejamos base 10. Y en ese caso es cuando un número que termina en ceros, ¿no? O sea que a partir de cierta parte es 0, 0, 0, 0, 0, pues es lo mismo que si tienes un número, ¿no? Que cumple esto, ¿no? Que es en las primeras posiciones tiene los mismos dígitos. En esta posición m pasa esto, y a partir bueno, después de la m, ¿qué significa esto? Pues que hay una cola de 9, ¿no? Entonces esto es como esta cosa que es muy famosa en los foros de matemáticas, que el 1 es igual al punto 99999, ¿no? Entonces sí son iguales, ¿no? Y este es el enunciado general, ¿no? Bueno, espero que si están viendo este video, pues ya sepan estas cosas, nada más es para recordarlo. Bueno, entonces aquí está la información, toda la información que tenemos, ahí están los nombres de los intervalos con la notación de sucesiones, ¿no? Y están los extremos de los intervalos de forma explícita. Bueno, ahora el truco es escribirlos en base 3. Entonces ahí están escritos en base 3. Pero, pues,
le puse unos azules porque estos azules los quiero escribir de forma diferente, ¿no? Lo que quiero es escribir, estos azules tienen la desventaja, entre comillas, que aparece el dígito 1. Bueno, y eso no nos va a gustar. Ahorita van a ver por qué. Pues esto es lo que les decía, ¿no? Que en base 3, bueno, en base 10 les decía que el 1 es .9999, ¿no? Pero en base 3, el 1 es .2222222, ¿no? Entonces, pues, cada vez que obtengan un 1, por ejemplo, aquí hay un 1, lo que pueden hacer es, a ver, fíjense en este mejor, este que voy a señalar aquí, en vez del 1, puedo escribirlo como, puedo escribirlo como .22222, ¿no? La barrita denota que es de expresión periódica. Ahora esto, a ver, como era .1, entonces lo que hago es cambiar ese 1 por 0 y luego poner puros 2, ¿no? Ahí está, ¿no? Y eso lo estoy haciendo en todas, ¿no? Este 1 ya es el mismo siempre, pero por ejemplo este .01 pues es, me estoy yendo hacia atrás en vez de hacia adelante, el .01 pues lo que pueden escribirlo como 0.002222, ¿no? Bueno, y entonces todos estos números extremos del Cantor se pueden escribir así, ¿no? Pero fíjense, ¿qué significa eso? Pues que el intervalo J0, bueno, lo volvemos a ver, ¿no? El J0 es este, pues tiene estos dos extremos. Ahora, pues es así, ¿no? Son todos los números que están entre estos dos. ¿Cuál es la característica común de esos números? Pues que un número está ahí si su primer dígito decimal, ¿no? Porque estamos entre números entre el 0 y el 1. El primer dígito es 0, ¿no? Pues fíjense, cualquier número que está entre estos dos, su primer dígito es 0. Análogamente, si están en el J1 que tiene esta expresión, pues fíjense que su primer dígito es 2, ¿no? Y pueden hacer este análisis para los otros, ¿no? En este J00 es este intervalo, lo pueden revisar en la diapositiva anterior, ¿no? 00, 002. Entonces aquí está. Bueno, pues es este, ¿no? Estos dos. Bueno, puse el 0 como 0.00 porque pues, son iguales. Ahí está. 00 y 002. ¿Cuál es la condición que cumplen los números que están en este intervalo? Pues sus primeros dos dígitos son 0. Ahora, si se fijan en el 01, ¿qué es lo que pasa? Que su primer dígito es 0 y su segundo dígito es 2, ¿no? Entonces aquí puse los primeros dos dígitos son 0 y 2. Análogamente el 1, 0, sus dígitos son 2 y 1. Y el intervalo 1, 1, cualquier número de este intervalo, sus dígitos son 2 y 2. ¿Esto qué significa? Pues, bueno, aquí ya pueden ver ¿cómo se llama? Bueno, se me fue la palabra. La relación, ¿no? Entonces, fíjense, este 0 aquí aparece. Ahora, este 1 aparece aquí. Cuando digo 0, 0 aquí, aparece 0, 0. 0, 1. Bueno, no aparece como 0, 1, aparece como 0, 2. 1, 0. Va a aparecer como 2, 0. Y 1, 1 aparece como 2 y 2. Bueno, esto no es casualidad, ¿no? Entonces, esta es una relación importante, ¿no? Justamente este subíndice de la J, que era una sucesión, nos va a dar cuáles son los dígitos en base 3, ¿no? Bueno, excepto porque en vez de poner 1, o sea, si estamos en el 1, 1, pues bueno, los dígitos son 2 y 2, ¿no? Bueno, y entonces, ¿eso qué significa? Si tienen un número, acuérdense que estos son los que son positivos, entonces un X está en JS. Bueno, aquí me faltó decir S de longitud n, ¿no? Sino que tiene que ver
la n con la s. S con longitud n. Entonces x está en el intervalo js y sus primeros n dígitos en base 3 están dados justamente por los elementos de s, ¿no? Claro, multiplicados por 2, ¿no? Porque si aparece un 1, en vez de poner 1 tienen que poner 2. Y entonces en general yo puedo decir que este js es el intervalo con estos dos extremos, ¿no? Bueno, fíjense, aquí estoy poniendo, aquí en esta parte estoy poniendo entre paréntesis todo esto, porque entonces ese sería un dígito nada más, ¿no? Porque pues no hay forma más concisa más que hacer esto, ¿no? Decir, este es el primer dígito, luego este es el segundo dígito, etcétera, este es el dígito n, ¿no? Bueno, y entonces aquí en el extremo izquierdo son los dígitos de s multiplicados por 2 y luego le pones por un 0, ¿no? 0 a partir de ese punto. 0, 0, 0, 0. Y luego en el siguiente extremo, pues los primeros n dígitos son iguales, los primeros n dígitos después del punto, claro. Y ahora pones puros 2, ¿no? Pones 2, 2, 2, 2, 2, 2. Bueno. Entonces esa ya es una explicación, algo muy concreto, ¿no? De los intervalos. Bueno, pues sucede que el conjunto de Cantor se puede caracterizar de esta forma, ¿no? El conjunto de Cantor va a ser el conjunto de todos los números entre 0 y 1, tal que si los escribes en base 3, ¿no? Entonces cuando escribes en base 3 es decir, escribirlo como suma de un número dividido entre 3 a la i, ¿no? Ahora este número pues es 2 por xi, donde xi está entre 0 y 1, ¿no? Entonces básicamente esta expresión es x, sus dígitos en base 3 son 0 o 2, ¿no? Bueno. Ahora, aquí la observación es que justamente si ustedes consideran únicamente estas expresiones en donde no usan el dígito 1, la expresión es única, ¿no? O sea, si hay otra, ¿no? Pero pues esas otras usan el dígito 1, entonces esas no son de las que queremos. Bueno, entonces esto va a ser importante. Bueno, entonces ya les describí el conjunto de Cantor. Ahora lo importante es que queríamos la función de Cantor, ¿no? Eso es lo que nos interesaba. Entonces lo que queremos es definir una función continua del intervalo 0,1 en el intervalo 0,1 que sea no decreciente, ¿no? Y esta es la propiedad de la función de Cantor, ¿no? Que la imagen del conjunto de Cantor va a ser todo el intervalo 0,1. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues aquí dice, el título dice función de Cantor en C. Lo primero que vamos a hacer es definir la función de Cantor en el conjunto de Cantor y ya después la vamos a extender a todo el intervalo. Bueno, y con todo lo que he dicho del conjunto de Cantor ya es fácil definir la función de Cantor, porque todo número x se puede escribir en base 3, ¿no? De esta manera. 2xi, donde xi está entre 0 y 1, ¿no? Esos son sus dígitos. Bueno, pues si aplicamos phi, la función de Cantor se va a llamar phi en esta presentación, y le aplicamos phi a este número, lo que vamos a hacer es primero quitar este 2, ¿no? Nada más dejamos el xi. Y en el denominador, perdón, en vez de escribir 3 a la i, vamos a escribir 2 a la i, ¿no? Y fíjense que esta es una expresión en binario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el xi está entre 0 y 1, y pues así es como se escriben los números en binario, ¿no? Sus dígitos son 0 o 1. Binario es base 2. Entonces convertimos un número en base 3 a uno en base 2. Eso es como funciona la función phi, como trabaja la función phi en el conjunto de Cantor. Bueno, ahora aquí hay una observación que podemos hacer inmediatamente, ¿no? Esta función, o sea, la phi de x recorre todas las expresiones binarias. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo cualquier número binario menor que de este estilo, ¿no? Entre 0 y 1,
pues lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Y pues ¿eso qué significa? Eso significa que viene de algún X del conjunto de Cantor, ¿no? O sea, hay algún conjunto de Cantor, pues ¿cuál? Pues tomas estos mismos XY y los escribes aquí en esta expresión de arriba, ¿no? Y entonces este elemento del conjunto de Cantor que tienes arriba se envía al número binario que tú querías originalmente. Entonces, eso significa que la función phi es subproyectiva. ¿Sí? Bueno, no he definido ni siquiera toda la phi, ¿no? Nada más le definí el conjunto de Cantor. Pero ya con esto puedo demostrar que cualquier número, aquí lo importante es que cualquier número entre 0 y 1 lo escribo en binario y me doy cuenta que viene de algún elemento del conjunto de Cantor, ¿no? Entonces, esa es la parte fácil de esta función, ¿no? Ya sabemos que es subproyectiva. Entonces faltan varias cosas, ¿no? Bueno, continua, no decreciente, entonces vamos poco a poco, ¿no? Continua va a ser lo último porque va a salir hasta el final, ¿no? Ya que tengamos toda la función definida. Entonces ahora, la propiedad de que phi es no decreciente. Ahora, ¿qué significa eso? Pues significa que si tomo dos números x y y en el Cantor con x menor que y, sí, primero vean ¿qué significa eso? Eso significa que si le escribo en base 3, esto es el x en base 3, ¿no? Y este de acá es el y en base 3, ¿no? Pues entonces sucede que como la expresión es única, esta desigualdad se puede capturar de la siguiente forma. Pues que existe una m tal que para todos los i's menores que m, el xi y el yi son iguales, ¿no? O sea, el dígito iésimo de x y de y coincide, pero en la posición m, el xm es menor que el ym, ¿no? Así es como se puede caracterizar, o sea, esta desigualdad de x menor que y se puede caracterizar de esta forma. ¿Sí? Bueno, pero eso es porque la expresión es única, ¿eh? Eso que dije, ¿no? Porque claro, recuerden que a veces se pueden cambiar de una expresión con... esta expresión que usa solamente 0 y 2, la podrías cambiar a una expresión con el dígito 1 y ya esto ya no se vale, ¿no? Pero pues como estamos nada más usando el 0 y 2, pues esto es cierto. Ahora, esto implica que estos dos números cumplen que este de aquí de la izquierda es menor o igual que este de aquí de la derecha, ¿no? Ahora fíjense, en primera ya no dije sí, solo sí, ¿no? Nomás dije entonces. Y aquí ya no dije desigualdad estricta, aquí ya dije es menor o igual, ¿no? Porque vamos a ver cuándo pueden ser iguales, ¿no? Es parte de lo que vamos a ver. Pero entonces puede ser menor o igual. Y esos dos números, este que escribí aquí es el de la izquierda, es el phi de x, y el de la derecha es el phi de y, ¿sí? Entonces, toda esta lámina de qué sirvió, pues nos dice que si tienes dos números del conjunto de Cantor, x menor que y, entonces sus imágenes cumplen que phi de x menor o igual que phi de y, ¿no? Podrían ser iguales todavía. Entonces, por eso digo que es no decreciente la función, ¿no? Ahora, bueno, justamente lo que tenemos que hacer es averiguar cuándo se da la igualdad, ¿no? Y vamos a poder averiguarlo de forma muy precisa. Bueno, y entonces, pues a ver, ¿qué dice ahí arriba? Phi restringida a C es casi inyectiva. Bueno, vamos a ver qué significa eso, ¿no? O por qué lo puse. Pues tomen dos elementos del conjunto de Cantor que x sea menor que y que vayan a dar el mismo número bajo phi, ¿no? Y entonces recuerden esta condición que pongo aquí, esto es lo que puse cuando estaba definiendo la expansión base B. Pero es lo mismo, ¿no? Existe una posición tal que antes de esa posición los dígitos son el mismo, ¿no? Y luego en esa posición, bueno, aquí como es binario, no hay de otra más que el xm sea 0 y el ym sea 1, ¿no?
y luego después de esa, o sea, para posiciones después de la M, el X es una cola de unos, ¿no? Y el Y es una cola de ceros, ¿no? Esos dos números son, ¿cómo se llama? Tienen, o sea, como números binarios son el mismo, ¿no? Bueno, y aquí lo importante, o lo que quería decir yo, es que hay una cantidad numerable de puntos donde pasa eso. ¿Por qué? Pues porque primero, fíjense, este M tiene una cantidad numerable de opciones, ¿no? Pues por cada natural hay una opción diferente, ¿no? Y luego, ya que fijaron la M, estas dos partes ya están totalmente determinadas, ¿no? Entonces, nada más lo que no saben aquí es cuál es XY y cuál es YY, ¿no? Pero bueno, XY y YY tienen dos posibilidades, 0 o 1, ¿no? Entonces, y aparte esto es para una cantidad finita de índices, ¿no? Entonces, fijando el M, eh, esto de aquí puede pasar nada más de una cantidad finita de formas, ¿no? O sea, puede ser que, por ejemplo, el X0 y el Y0 sean iguales a 0, pero el X1 y el Y1 sean iguales a 1, ¿no? O al revés, que fueran X1 y Y1 iguales a 1. Esa es una cantidad finita de información, y entonces o finita de posibilidades. Y entonces para cada número natural, para cada M, hay una cantidad finita de posibilidades. Y eso, la M la varían una cantidad numerable de veces, y entonces nos queda una cantidad numerable de eh, formas en las que esto puede pasar, ¿no? Eso significa que solamente hay una cantidad numerable de puntos X y Y, o de parejas, donde esto pasa. Bueno, pero bueno, ahora les digo, toda esta presentación es como de, bueno, esto se puede decir de manera más explícita, ¿no? O sea, ya dijimos cuándo, o sea, en realidad la respuesta a esta pregunta de que está aquí, ¿cuándo son iguales las imágenes de la función? Pues ya la resolvimos en la pasada, ¿no? Pero ahora vamos a hacerlo de forma más explícita, ¿no? Y entonces tomemos este segundo paso del conjunto de Cantor, ¿no? Y entonces fíjense, nos vamos a fijar en esos dos extremos, ¿no? De esos dos intervalos, ¿no? Entonces fíjense que son extremos eh, consecutivos, ¿no? O sea, no hay nada del Cantor entre ellos. Y se fijan aquí en esta primera cuentita estoy fijándome en el extremo izquierdo, este de aquí, ¿no? Bueno. Ahí está, ¿no? Ese de aquí. Y entonces le estoy aplicando la función phi, y entonces, por si todavía no habían entendido cómo funcionaba la función phi, lo que hacen es tomarse la expresión en base 3. Como que cada dígito lo dividen entre 2, y en vez de poner base 3 le ponen base 2, ¿no? Entonces este 002 periódico es lo mismo que 001, bueno, su imagen es 001 periódico base 2. ¿Sí? Ahora, de una vez aquí puse que el 001 periódico base 2, pues en realidad pues es igual a esto, ¿no? Porque aquí hay un 1 periódico, entonces pueden reemplazar esto por o sea, nomás pasan el 1 una posición a la izquierda y ya no tiene que repetirse, ¿no? Ahora, fíjense en el otro extremo. Pues le aplican la función phi y les queda 0,1 base 2. Ay, pero pues aquí lo que obtuvimos es el mismo número, ¿no? Estos dos van a dar al mismo. Bueno, esto no es casualidad que hayan sido estos dos. Pues si hacen la misma cuentita con este y este extremo, que son extremos consecutivos del conjunto de Cantor, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Aplíquenle phi a este extremo y phi a este extremo, y va a salirles el mismo número. Y luego, pues con estos, también si se fijan y hacen las cuentitas, pues se van a dar cuenta que también pasa esto, ¿no? Bueno, pues es que estos números que describí en la diapositiva pasada son justamente estos extremos, ¿no? Ahora voy a otra vez meter un poco de notación para hacer todo más formal. Entonces, dada una sucesión de ceros y unos finita, voy a poner US, va a ser el JS menos el JS
concatenado con 0, unión el JS concatenado con 1. Recuerden que este S está en algún paso y estos son los intervalos que se obtienen de JS, ¿no? Entonces básicamente este US es el intervalo abierto que se quita a JS para obtener en el paso siguiente, ¿no? De la construcción del conjunto de Cantor. Bueno, pues en primera, bueno, entonces esta ya es la caracterización, ¿no? De manera explícita. ¿Qué pasa si tienen dos elementos del conjunto de Cantor tales que van a dar el mismo punto bajo phi? Y bueno, aquí pongan que x es menor que y para poder decir cuál es cuál. Pues entonces existe un paso finito tal que el intervalo US que acabo de definir aquí arriba es el intervalo con extremos x y y, ¿no? Y entonces esto te determina exactamente cuáles son los puntos en donde la función phi no es inyectiva, ¿no? Entonces recordemos esto, ¿no? Si el intervalo j, aquí nada más incluyo esto para que quede muy explícito todo. El intervalo j es lo que habíamos escrito así, y el intervalo us se escribiría así, ¿no? Bueno, ahí piénsenle. Aquí justamente está el, o sea, aquí en vez de poner el 0, 0, 0, 0, 0, pues pongo el 0 una vez y luego pongo puros 2. Y aquí pongo el 2 una vez y luego puros ceros, ¿no? Entonces de esta expresión simplemente se puede notar que este intervalo US es un subconjunto abierto del JS, bueno, un subintervalo abierto del JS. Bueno, aquí estoy metiendo más notación, pero bueno, le voy a poner al US, le voy a poner esos extremos que se llaman JXS y YS, ¿no? Y le voy a poner ZS a la imagen común de esos dos extremos, ¿no? Porque bueno, en realidad lo podría poner así, ¿no? Podría decir que son estos extremos, pero pues no lo voy a hacer tan explícito, nada más mejor le pongo ZS. Bueno, ahí está otra vez esa definición. Y pues fíjense, el conjunto E van a ser, y aquí, bueno, el conjunto E son todos los XS y S, ¿no? Y aquí tal vez ya me equivoqué porque le puse la misma notación al D, pero aquí lo que quiero decir es que son todos los ZS, ¿no? Y aquí ni siquiera, ¿ves? Ni me di cuenta aquí que está mal esto, porque esta D de aquí no va a ser la misma que la D de acá. Bueno, entonces estos dos conjuntos, sea como sea que se llamen, son numerables, ¿no? Ahora fíjate que, bueno, fíjense que les dejo de ejercicio que este conjunto de ZS, el que está aquí definido, es el conjunto de los racionales que en su denominador, cuando están escritos en mínima expresión, aparece una potencia de 2. Estos son los racionales diádicos. Bueno, más eso, para saber cuáles son exactamente, ¿no? Bueno, y ya que dijimos todo esto, pues básicamente ya puedo definir phi afuera del conjunto de Cantor, ¿no? Entonces tomen un punto que no esté en el conjunto de Cantor. Entonces existe uno de estos intervalos que en el que está, ¿no? Del complemento del conjunto de Cantor en el que está. Y este es el intervalo XS de YS. Bueno, pues definan a la función phi en X como el punto ZS. Es decir, le están dando el mismo valor que en XS y YS. Lo que están haciendo es que están definiendo la función de manera que quede localmente constante, que quede constante en ese intervalo. ¿Sí? Ahí le están dando exactamente ese valor, ZS. Perdón. Bueno, entonces esto ya, si se fijan, lo complicado era justificar que esto se podía hacer, ¿no? Pero bueno, ya que está justificado que estos extremos van al mismo, pues simplemente dicen, pues extendemos definiendo cualquier cosa de en medio entre XS y YS va a dar a lo mismo, ¿no? Que XS y YS. Bueno, ahora sobre la continuidad, creo que ya en este punto ya podemos probar que la función es continua. Entonces tenemos este teorema que es clásico de un curso de análisis
¿no? Bueno, al menos yo lo di en mi curso. ¿Y qué dice este teorema? Que si tienen dos números reales, ¿no? Bueno, piensen que tienen dos números reales, uno menor que el otro, y tenemos una función, ¿no? Que cumple esta propiedad, ¿no? Y esta propiedad es la que dije de no decreciente, ¿no? Que si tienen x menor que y, entonces f de x es menor o igual que f de y. Entonces se puede probar que f tiene una cantidad numerable de discontinuidades. Esto no es tan importante para nosotros. Lo que sí es importante es que los dos límites, o sea, para cualquier número, los dos límites existen, ¿no? Laterales. Bueno, para el a, x igual a no tiene sentido hablar del límite por la izquierda, pero para cualquier otro número el límite por la izquierda existe, de la función por la izquierda existe, y para cualquier número que no sea b, el límite por la derecha existe. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que falla de la continuidad? Lo que falla es que esos dos límites sean iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que la función sea continua, lo único que falta es que en ese intervalo los dos límites sean iguales. Bueno, ¿qué podemos decir de eso, no? Pues imagínense que esta función, bueno, que una función f, así cualquiera, ahorita no estoy pensando en phi, sino cualquier función f es discontinua, bueno, de este estilo, ¿no? Que la función que va del a a b a los reales es que no es decreciente y que tiene una discontinuidad en un punto en el interior. Pues ambos límites por la izquierda y por la derecha van a existir, pero lo que va a pasar es que van a ser diferentes, ¿no? Entonces la imagen de f la van a poder descomponer en estas dos partes, ¿no? En el primer intervalo que va de f de a al límite por la izquierda, y en la segunda parte que va de f de b, del límite por la derecha a f de b. Y entonces aquí tienen una partición en intervalos ajenos, ¿sí? Bueno, ahora para p igual a a y p igual a b, pues es algo similar, ¿no? Nada más que no existe uno de los límites, entonces más bien tienen que usar el valor de la función en el punto, pero no lo voy a decir ya explícitamente. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Es que la función f es continua, o sea, esta función de la que estoy hablando es continua, sí, solo si la imagen de f es conexa, ¿no? O sea, es un intervalo, ¿no? En otras palabras. Bueno, pues ahora acuérdense que la imagen de phi, bueno, en primera es suficiente que se fijen en la imagen del conjunto de Cantor, ¿no? Porque ya con eso cubrían todo la imagen, ¿no? Es decir, porque los puntos que no están en el conjunto de Cantor, pues tienen la misma valor, la phi tiene el mismo valor que algún punto del conjunto de Cantor, ¿no? Entonces, en realidad solamente tienen que fijarse en la imagen del conjunto de Cantor, y esa ya vimos que es el intervalo 0,1, es de las cosas que dije al principio, que es su proyectiva, ¿no? Entonces, si la imagen de la función phi es un intervalo conexo, pues entonces tiene que pasar que phi es una función continua, ¿no? Entonces así se demuestra que la función de Cantor es continua. Bueno, aquí les hago un resumen de todas las cosas que he dicho. La función de Cantor va del 0 a 1 al 0,1, que es una función continua, no decreciente. La imagen del Cantor ya es el intervalo 0,1. Phi es constante en cada intervalo, ¿no? Y phi es inyectiva cuando se restringe, bueno, aquí justamente al conjunto de Cantor menos estos extremos, ¿no? Que definí, los x, s y s. Entonces esas creo que son las propiedades importantes de la función de Cantor. Bueno, entonces aquí no hemos, apenas la definí, ¿no? Ya tenemos todas las propiedades, pero voy a decir algunas cosas más. En primera, la gráfica, ¿no? Que es lo que seguramente todos querían ver. No, es que me tardo mucho, ¿no? Si se fijan aquí en esta parte está a altura 1 medio, y esta parte, si se fijan acá abajo, es como de todo este intervalo, de todo este eje que aparece aquí, es la parte de la mitad, ¿no? Pues es que es el complemento o sea, el primer intervalo que quitamos al construir el conjunto de Cantor, ¿no? Este de aquí y este de aquí, bueno, viene de aquí, de una parte que está por acá y una parte que está por acá,
Estos son los dos intervalos que quitamos en el segundo paso, ¿no? Bueno, traigo otra que a lo mejor es más, que se entiende un poco más, porque aparte es animada, ¿no? Y entonces ahí va el conjunto de la función de Cantor, ¿no? Entonces si se fijan, va paso por paso. Entonces aquí está esta primera parte, luego estos dos, ¿sí? Bueno, y como sabía que no me iba a dar tiempo de explicar cada paso, porque pues no soy tan rápido, ni ustedes van a poder escucharlo tan rápido, traigo otra misma versión, pero paso a paso, de ese mismo GIF. Entonces en el primer intervalo del complemento del conjunto de Cantor, pues lo ponen a altura 1 medio, ¿no? La función de Cantor te manda todos estos puntos a altura 1 medio. Luego en el siguiente paso, pues estos dos intervalos que están de morado, este y este, pues justamente en cada uno la función de Cantor es constante. Si calculan usando esta reglita de la ¿cómo se llama? De la base 3, el valor de un noveno y 2 novenos bajo phi va a ser 1/4, ¿no? Y el de 7 novenos y 8 novenos bajo phi va a ser 3/4. ¿Sí? Y bueno, entonces en el siguiente paso del conjunto de Cantor, pues están estos intervalos que son como rojos, creo. Estos que son 4 intervalos, que son los que están quitando. Y pues aquí también la función es constante, ¿no? Y luego creo que en la animación hay otro más, que ya ni se ven, pero creo que son azulitos, aquí más chiquitos. Entonces todos estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos, pues ahí también la función es constante, ¿no? Y en el último paso ahí todavía ponen otro, ¿verdad? Pero este ni siquiera le ponen los intervalos porque pues ya ni se verían, ¿no? O sea, amontonarían demasiado. Y ahora sí, en la última, pues nada más como que le rellenaron para que se viera la continua la función, ¿no? Bueno. Entonces ahora, como les contaba, estoy dando el curso de medida, bueno, de análisis 2, entonces pues quiero decir cosas sobre esta función y la medida. La primera cosa es que fíjense que phi es una función continua y manda un conjunto de medida 0, o sea, el conjunto de Cantor sobre un conjunto de medida positiva, el 0, 1. Entonces, pues esto prueba que la medida no se conserva bajo funciones continuas, ¿no? Bueno, y aquí la siguiente cosa que quiero decir es que aquí pasa algo súper extraño. Cualquier subconjunto del intervalo 0, 1, si ustedes toman la preimagen bajo la función de Cantor, van a tener un conjunto medible. Eso es súper extraño, ¿no? Porque hay conjuntos que no son medibles. Y lo que estoy diciendo, pues no importa, aunque no sea medible, si lo regresas, va a ser medible. Bueno, ¿y cómo es que pasa esto? Pues es que esta preimagen de A lo pueden ver en dos partes, ¿no? Si se fijan, aquí está esta D que no debía haberle puesto D. Esta D que está aquí son los extremos, ¿no? Que es donde la función de Cantor no es inyectiva, o sea, los extremos que se pegan. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que son los racionales diádicos, les había dicho, ¿no? Entonces, en esos extremos, si ustedes toman uno de esos extremos y toman la imagen inversa, pues la imagen inversa de cada uno de esos puntos de los racionales diádicos va a ser un intervalo completo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en la A intersección los racionales diádicos y toman la preimagen, pues van a tener una unión numerable de intervalos, ¿no? O sea, podría ser que algunos no los tocaran, ¿no? Depende de cuál sea el conjunto A, pero ahí tendrán una unión numerable de intervalos. ¿Y qué pasa con el resto? Pues lo que pasa es que si no están en D, la preimagen de todos los puntos que no están en D queda dentro del conjunto de Cantor. Entonces es un conjunto de medida 0. Entonces fíjense, este conjunto preimagen de A es una unión numerable de intervalos cerrados, ¿no? Aunque no importa para medida, pero son intervalos cerrados. Y un conjunto de medida 0. Entonces, pues definitivamente es un conjunto medible. Bueno, y finalmente, no podía irme sin decir este teorema, porque ya sé que a mucha gente le va a interesar, ¿no? Creo que estas de las cosas que
le gusta a la gente sobre la función de Cantor, que por cierto ya no dije, ya no repetí que se llama la escalera del diablo. Bueno, lo digo porque es este dibujito, ¿no? Es como una escalera, pero en realidad no hay, eh, por ejemplo, si este es un paso, bueno, no sé cómo se dice esto, un paso en la escalera, pues no hay uno siguiente, ¿no? Porque siempre hay uno antes, ¿no? Entonces por eso es como una serie de saltos, pero pues justamente no hay un salto siguiente después de este. Bueno, y ahora regresando a lo de la derivada, pues bueno, dejo esto aquí, porque normalmente la gente dice, pero ¿cómo si aquí la función es constante? Entonces la derivada es cero, ¿no? De hecho dicen, la derivada es cero en el complemento del conjunto de Cantor, en un abierto denso. Entonces la derivada es cero, entonces esta función su derivada es cero casi en todos lados, ¿no? Casi en todos los puntos del intervalo. Pero bueno, pues lo que pasa es que en los demás puntos la función no es derivable, ¿no? No es nada extraño eso, que parezca que no crece la función. Bueno, pues es que sí crece, pero pues crecen de forma no diferenciable, ¿no? Entonces voy a decir básicamente por qué, nomás para completar esto, por qué la función de Cantor no es diferenciable en los elementos del conjunto de Cantor, ¿no? Y entonces tomen un elemento del conjunto de Cantor y un número, un elemento de omega, y toman el intervalo, ¿no? Este IXN pues es como el JS, ¿no? Para algún S adecuado, ¿no? Para cuál pues es el intervalo que contiene al punto X, ¿no? No me importa cuál sea. Y bueno, pues nada más pónganle nombre a sus extremos, nada más por ponerle un nombre, le ponen AN y BN. Pero como ustedes saben que son extremos del conjunto de Cantor, ustedes pueden calcular la diferencia, o sea, la longitud, la diferencia de estos AN y BN, pues es la longitud del intervalo. Y luego ustedes pueden calcular también la longitud de la imagen, de hecho, del intervalo, ¿no? Que es esta diferencia. Entonces, fíjense que el intervalo de longitud 3, bueno, este es como 1 entre 3 a la n, se convierte en un intervalo de longitud 1 sobre 2 a la n. Entonces ahí está creciendo mucho la longitud del intervalo, ¿no? Bueno, y básicamente esta es la razón por la que no va a ser diferenciable la función, ¿no? Bueno, entonces, pues nada más hacen una cuentita, hay que hacer una cuentita, ¿no? Supongan, entonces, X, pues puede que esté en el intervalo AN-BN, pero pues puede estar más cerca de uno de los extremos que del otro, ¿no? Entonces, imagínense que está más cerca del BN, nada más por escoger uno, ¿no? El argumento sería análogo si escogen el otro. Y se fijan en esta diferencia, ¿no? Que esta es la diferencia que nos da la derivada, ¿no? Bueno, este cociente, cuando n tiende a infinito, les va a dar la derivada, ¿no? Bueno, pues es que eso le estoy poniendo es mayor o igual que este cociente. En el numerador, la distancia a AN, como estoy diciendo que está más cerca de BN que de AN, pues la distancia de... a ver, ¿cómo es esto? Bueno, y esto también va a pasar en la imagen, ¿no? Si X está más cerca de BN que de AN, pues entonces phi de X está más cerca que de phi de BN que de phi de AN. Entonces la distancia entre la imagen de X y la imagen de AN va a ser mayor que la mitad de la distancia entre las imágenes de BN y AN. Y luego también aquí ponen X menos AN, lo que tienen que ver es que es menor que la longitud del intervalo, ¿no? Pero pues esto es obvio porque el X está entre el BN y el AN. Bueno, y ya que tienen esta aproximación, lo que hacen es nada más sustituir los valores que puse antes y se dan cuenta que da este valor, pero es 3 medios a la n. 3 medios es mayor que 1. Entonces cuando n tiende a infinito, esa cosa se va a ir a infinito, ¿sí? Entonces, pues este cociente, cuando n tiende a infinito, no tiene límite, ¿sí?
no significa que entonces si se acercan a la derivada, o sea, como que se quieren acercar a la derivada usando estos cocientes, pues van a llegar a infinito, ¿no? Bueno, entonces pues es todo lo que tenía que decir. Nada más los dejo con una diapositiva con la animación del función de Cantor. Y pues gracias por haber visto, aunque esté medio chafa mi video y tenga unos errores. Nos vemos.